El fin de semana apareció el último sondeo de Datum, la encuestadora Datum, que coloca, al igual que Imacén, que apareció el día domingo, a Alejandro Toledo con el tercio de los votos. Pero la encuesta de Datum da una sorpresa respecto a Pedro Pablo Kuczynski, el candidato de la Alianza por el Gran Cambio, o al menos así se presentó la encuesta, con la sorpresa de Pedro Pablo Kuczynski asomándose en el partidor con un 7%. Encuestadora Datum para comentar estas cifras y comentar, en fin, cómo van las cosas respecto a las encuestas y también a las encuestadoras. Lo vamos a comentar todo. Señor Torrado, gracias por venir. Es un honor estar aquí. Muy amable, de verdad, por estar aquí. Cuénteme, ¿cómo ve las cosas de acuerdo a este último sondeo? ¿Es Toledo ya el que ha logrado capitalizar el primer lugar? ¿PPK puede tener una mayor esperanza, que es lo que se está diciendo? Acá lo que podemos decir es que uno de los 5 va a ser presidente, es decir, no hay capacidad bajo nuestro punto de vista, y hemos hecho muchos focus y de mucha investigación, no hay capacidad para un outsider de los de un punto que de buena primera se trepe y se vaya a la presidencia. No, o sea, uno de los 5 va a ser presidente. Y acá viene la parte difícil. Entonces empecemos con Toledo. Entonces Toledo está en primer lugar, estancado, ojo, hay que subrayarlo, estancado, porque 28, 29 puntos lo mismo dice es lo mismo, sí. es lo mismo, sí. 28 que 29 que 30. Está dentro del margen de error, sí. Correcto. Entonces, pero estancado, porque tuvimos un Toledo que subía estudio tras estudio. Claro. De 13 puntos que llegó a tener cuando comenzó, ahora está en 29, entonces tenemos por un lado un Toledo estancado, y viene aquí la parte más interesante. Viene en el último mes va a estar toda la campaña negra, toda la campaña en contra de él, y entonces ahí puede pasar cualquier cosa, porque un señor que ha sido presidente durante 5 años, qué cosas no habrá, qué fotos no habrá. Entonces, normalmente esas cosas se guardan para el último mes. Exactamente, normalmente incluso los últimos 10 días, para que no tenga tiempo a reaccionar. Claro, y eso es muy probable que pase con Toledo. Exactamente. Y eso lo puede afectar. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿cómo hacer para contrarrestar eso? Porque ahí el problema es que tenemos dos vectores, ¿no? Dos escenarios. Claro, él la campaña sucia. Él estancado. Él está un con poco la campaña convencido sucia. Que la campaña sucia ya es como el teflón, no se le pega. Claro. O sea, ¿por qué tiene esa vivencia? Y yo lo comprendo. ¿Por qué? Porque en la campaña anterior, presidencial, donde él llegó en el 2001, él nunca reconoció, antes de la campaña no reconoció a su hija, y a los asesores tampoco. Los asesores le dijeron: señor Toledo, hay una hija por ahí. No, con seguridad tiene que decirnos la verdad, porque a los asesores se les dice la verdad, igual que un confesor. No, lo negó. Ahora, el tema es que con Toledo... Entonces, Ajá. y todo el fuerte de la campaña de Fujimori estaba en todos los expertos internacionales y todo, que habían consultado, bueno, que en ninguna parte del mundo un señor que no reconoce a su hija y es hija, y se le habían hecho la prueba del cabello y todo esto, me imagino, Montesino. Entonces, era imposible que llegara a la presidencia. Entonces, sin embargo, llegó. Ahí se dieron un fenómeno de saturación de tanta campaña sucia que ten en cuenta que Montesino ya se había cargado a 2 candidatos. Entonces, sí, Castañeda y Andrade. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que piensa o siente, o la experiencia que ha tenido de que a él las campañas sucias no le afectan en absoluto. Y hasta ahora, otra campaña que se le está pegando y que sale ahí en el estudio es lo de la droga. Es interesante eso porque ahí la gente reconoce que no quiere, exacto, que el 65% le tiene miedo, porque igual que pasó con... Sí, aquí está, para compartirlo con nuestros televidentes, si no lo leyeron el fin de semana, acerca de la actual campaña electoral. Prueba toxicológica para Alejandro Toledo. ¿Cree que Alejandro Toledo debe hacerse la prueba toxicológica para saber si ha consumido drogas?
pues debe hacerse 77%. Y bastante. ¿Y por qué no se hace? Pues teme que salga positivo el 65%. Eso ya se le ha pegado como un San Benito, es decir, Pero no le dio sin resultado. embargo, no le Otras afecta. campañas sucias no le afecta, pero no le permite crecer. Y también en el voto, el antivoto, por quién no votaría nunca, ha crecido. Si la memoria no me falla, está en 15 el antivoto. O sea, ha crecido el antivoto, que era muy bajo de Toledo. Ajá. Entonces tenemos... Es un buen punto lo que acaba de decir. Claro, no crece más porque ya le metieron el tema de la prueba toxicológica, que ha sido básicamente impulsado por Castañeda, los congresistas que se fueron a hacer la prueba. ¿Eso ha inducido el electorado? Sí, sí. Y por otro lado, él se ha posicionado muy bien, es la mejor campaña de todas, la mejor publicidad. Se ha posicionado, ya se ha apoderado de la educación. ¿Cuál sería el mejor ministro de todos los presidentes? ¿Cuál sería el mejor ministro de educación? Sale él. Se ha apoderado también de la creación de puestos de trabajo, es el que más puestos de trabajo, pero sin embargo en honestidad le gana en la palabra del presidente. Si creen en la palabra de los candidatos, ahí está, pierde, le gana Castañeda. Sí. Le gana Castañeda. Le gana Castañeda con credibilidad. Entonces el punto débil es la credibilidad, el punto débil de él es la credibilidad. Y le gana en honradez. Efectivamente. Entonces tiene la cuestión Y en capacidad para gobernar también. Tiene dos ruedas de molino más esta que tú estás hablando. Entonces, ojo. ¿Qué es lo que tiene a su favor? La mejor campaña, ojo con eso también. Fue la primera campaña muy acertada, con los hechos correctos, la educación, los precios de las cosas. Entonces, esa es la ventaja. Frente a la campaña de los otros, que ninguna era salvable, ¿eh? Ahora ya vamos a hablar, han cambiado algunas campañas y están bien, pero las campañas hace un mes eran terribles, no valían para nada. Es decir, ninguna. Toledo no debería O sea, la cantar campaña victoria, de cualquiera de los ¿no? candidatos que hay es muy mala. Digo, que Toledo no debería cantar victoria. Efectivamente, menos en Perú. Menos en el Perú. Es verdad. Ahora, ¿Por qué? ¿Pero por qué no puede cantar victoria? Porque no tenemos partidos políticos. Exacto. Nosotros lo que tenemos es tribus electorales, que es otra cosa muy distinta. Tenemos tribus electorales nada más. Es verdad. Ahora, hubo por lo menos 2 o 3 candidatos que dijeron, voy a replantear mi campaña, ¿no? Entonces ahí aparecieron Castañeda, que dijo, bueno, ya me olvido del venezolano Rendón y me voy a replantear esto porque no me está funcionando, y estaba en caída. ¿No? Estaba en caída. O sea, es una pena porque tenía todas las de ganar. Claro. Tenía todas las de ganar, la primera vuelta y la presidencia y todo. Tenía todas las de ganar. ¿Por qué tenía todas las de ganar? Porque tenía la mayor popularidad del país, que nunca ha tenido nadie, y la sigue teniendo, 65% de popularidad a nivel nacional. Ni Fujimori. Nadie. A nivel nacional. ¿Y por qué entonces no cala como por la mala campaña? presidencial? Por la mala campaña. ¿Mala o pésima? Pésima. O no campaña. No campaña. O Rendón ha sido más importante la campaña que el mismo candidato. O sea, eso es de loco. Es verdad. Rendón ha tenido más protagonismo que Castañeda. Le falta, no sé qué le dice el electorado o los encuestados a usted, pero le falta carisma, le falta ser un tanto más, vamos a decir así, ese histrionismo que tiene Toledo, ¿no? Esa capacidad de poder seducir a las masas, es algo que Castañeda no tiene, ¿no? Bueno, pero no, entonces sería terrible que fuera así. Entonces solamente los artistas como Alan y como Toledo serían presidentes. Pero no, se puede ser presidente sin ser artista. Bueno, la prueba la tuvo con si tú analizas bien, el Fujimori no sabía ni hablar. Entonces, no. Pero se disfrazaba, se ponía su poncho. No, pero efectivamente. Claro. Los asesores tienen que ver cómo iba con el tractor, era una puesta en escena. Pero lo mismo se podría haber hecho con Castañeda.
Sí, sí, sí. Claro, pero o sea, hablo no del se necesita, lenguaje, ¿no? No se necesita el lenguaje, o sea, si tú o sea, es necesario que tenga un cierto liderazgo, que lo tiene. Con Castañeda se podía haber trabajado eso. Y se podía ver, hay unos personajes en las campañas que acá en Perú no lo estamos utilizando, que se llaman los asesores de imagen interna. Esos son los que los preparan para el formato televisivo y para la cuestión psicológica, quitarle el miedo escénico. Yo siempre lo veo a Castañeda a la defensiva. Parece que va a morder al periodista que le va a preguntar algo más sobre la Municipalidad de Lima o algo más sobre el caso Comunicore, que por cierto la gente dice que no está directamente implicado, es decir, la no gente... le ha afectado, no le ha afectado, esa es otra parte positiva de Castañeda, no le ha afectado a Comunicore gran cosa, o sea, más le ha afectado a los otros, los problemas que tiene. Exacto. Entonces, lo que le ha fallado es, como te vuelvo a repetir, es que no tiene un asesor de imagen interna, y el asesor, y hasta ahora me han dicho que está con una empresa argentina de imagen. No sé. Pero no está, o sea, le ha fallado todo el trabajo es que esto es una guerra de imagen, una campaña, una guerra a muerte de... Y Castañeda se ha estancado en esta caída, es decir, ha aguantado la caída, puede haber un rebote hacia arriba o ya no hay manera de que levante. Sí, porque las campañas son tan cortas en Perú. Si logra trabajar, yo creo que él tiene que trabajar la parte más moderna del Perú, que es Lima, que prácticamente está empatado con Toledo. Es decir, Lima no debería dejar, siempre ha sido número uno en Lima y en intención de voto, es decir, tiene que recuperar Lima, que es el 34% del electorado, y tiene que recuperar, para mí tiene que trabajar el norte. ¿Por qué? Porque él es de Chiclayo, es del norte. Sí. Entonces él debería trabajar la parte más occidental del Perú, que es el norte costeño y Lima. En cuanto a las propuestas de Castañeda, ¿cuál es la que más ha logrado seducir al electorado, si es que hubiese una? ¿La carretera de los Andes? La carretera de los Andes es lo que más está sonando de su campaña, la creación de puestos de trabajo, pero volvemos otra vez. Una buena estrategia de Castañeda yo lo pondría por el lado de la salud. ¿Por qué? Porque revolucioné esa salud, el Instituto Nacional de Salud, cuando era el IPS, claro. Lo revolucionó, eso lo sabemos todos. Estaba endeudado, bueno, no existía prácticamente, o sea, hundido hasta el borde de la quiebra total. Y hizo una revolución de la imagen del instituto y los peruanos se sintieron orgullosos de esa institución, la levantó, y luego también en la parte con solidaridad, los hospitales de solidaridad ha sido un éxito total. O sea, la gente lo reconoce. No entonces yo me presentaría como el hombre que voy a terminar con los problemas de salud totalmente. O sea, no sé, me imagino que todo el mundo sueña con un seguro como en los países europeos, donde tú no sea problema que te enfermes. O sea, para eso está el Estado que va a responder por ti, y que no tengas plata para comprar medicina, para eso está el Estado que te va a comprar la medicina. No sé cómo ni cuándo, porque ese es el problema de ellos, los políticos, cómo lo van a hacer, pero yo me hubiese agarrado a esa carretera, esa autopista de la salud. ¿Quién para Castañeda con eso? Además tiene que mostrar, ¿no? Ahí sí que nadie lo discute ni nada. Yo soy el hombre de la salud, punto. Es verdad, es verdad. Ahora, en el caso de Keiko Fujimori, ella está enfrentando en estos días vinculaciones directas al narcotráfico. Y está apareciendo Montesinos en escena. Y ella misma no logra ponerse firme. Aún parece que el electorado le tuviera una cierta consideración por ser la hija de. ¿Cuáles son las principales trabas, los obstáculos de Keiko para crecer? Ahí también se ve que no está funcionando la campaña, o no sé qué asesores están, pero no está funcionando la campaña, la asesoría está un poco como el agua, inodora e insípida. No acaba de posicionarse, y entonces a mí me da la impresión de que como hay tantos jerarcas dentro del fujimorismo,
que hay mucho asesor, más de un asesor, entonces la pobre Keiko no sabe quién escuchar. Es decir, a mí me da la impresión de que hay mucha gente influyente, no vamos a citar nombres para no herir susceptibilidades. Entonces tienes por un lado eso y tienes por un lado el problema de las drogas que ha aparecido, que le ha afectado y el problema y Montesinos atacándole, metiéndole en un juicio. Keiko Fujimori tiene vinculaciones con supuestos narcotraficantes que la apoyan, 45% lo cree. Terrible. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Está herida de muerte, ojo. Esa es una de las noticias que hay que dar acá. Está herida de muerte. Yo lo veo muy difícil que llegue que pase a la primera vuelta. A la segunda muy vuelta. Difícil. O sea, que pase la primera. Claro. No va a llegar a la segunda, por supuesto. ¿Por qué? Porque, como digo, está herida de muerte y hay un factor que durante 5 años Humala ha sido el rey de los anticuerpos. Es decir, ¿por qué no votaría nunca jamás? Humala. Y aquí dice durante 5 que años, Humala, por primera vez en los últimos 5 años, se esto. El 27, Keiko tiene 27 y Humala 27. Hay un empate. O sea, ocupa el privilegio junto con Humala del antivoto. Entonces le va a ser muy difícil crecer con eso. Eso no había pasado nunca. Nunca había pasado. Era el rey del antivoto era Humala. Ollanta Humala. Claro. Es decir, ahí está la razón de la herida de muerte que usted escribe. Sí. Caramba. Sí. Interesante. Pero en esta misma pregunta acerca de cuáles son las últimas acusaciones a los candidatos y cuánto les afecta, Ollanta Humala tiene vinculación con Hugo Chávez, 65%. Efectivamente, es curioso porque hasta donde sabemos, la gente que estamos informada, con Chávez la cosa no funciona. Es decir, hasta donde yo no sé, es lo del 2006. ¿Y por qué hay un viaje del señor Humala a Moscú y otro a Pekín? Buscando plata. Claro. ¿Por qué? Porque ya no Humala viene de Caracas. no se la da. Ya no viene de Caracas. Pero ¿por qué viajó a Moscú a ver la nieve? No creo. Claro. Y a Pekín. ¿Y dónde está la fortaleza de Ollanta Humala? Esos 2 viajes para mí son indicadores de que Chávez le ha cortado el caño. Ha dicho, no me funcionaste, Claro. Chao. Claro. Es cierto. Ahora la pregunta es, el señor Chávez, ¿a quién? Porque Chávez no se cruza de brazos, debe estar dando plata por ahí. ¿A quién? Esa es la pregunta que yo me hago. Claro. Pero ¿no se descarta que en algún momento puedan reconciliarse? En política todo es posible. Claro. Es posible. Y la gente no es tonta, No, la gente dice Chávez, 65%. Chávez sabe mucho de encuestas y con esta encuesta que está creciendo, sí, de repente. Pero ahí ese es un punto negro que lo tiene que aclarar de una vez por todas. Es decir, es el que más es el de Chávez. Ese los negativos. Es la única piedra que tiene. Un piedrón. Piedra de molino, sí, que no lo deja flotar. Sí, pero ¿por qué ha crecido? ¿Por qué ha crecido? Porque la campaña estaba muy mal llevada y ha habido un cambio. Entonces ha habido un cambio y ahora ya está mejor llevada. Entonces, mucho más seguro, hablando, no sé si lo has notado. Entonces, ¿qué es lo que él tiene para crecer? Tiene lo que yo llamo la autopista de la corrupción. Él es visto como el hombre que puede terminar con la corrupción, el mejor de todos para ese punto del acto. Y también la inseguridad ciudadana. Y ahí se agrega un elemento que puede ser muy importante en su campaña y vital, o sea, la familia. O sea, Nadine es querida y admirada por la clase baja y la ven guapa. Pero lo sostiene. Entonces tiene una familia con hijos pequeños, no hay cuernos, no hay amantes, no hay nada por ninguno de los dos que se conozca. La familia perfecta. Es la familia, y la familia es lo más valorado por los peruanos. Entonces, eso, si yo dirigiera esa campaña, yo en los comerciales pondría a Nadine Heredia, en todos los comerciales. Eso le puede dar más puntos de los que ya viene registrando. Por eso te digo, yo utilizaría a Nadine Heredia para todo, y a la familia. Y otros no tienen tanta familia, y algunos no tienen familia. Sí.
O algunos se autoimponen familias. Pero bueno, ese es otro tema. Entre el outsider que hacen la pregunta, dicen, ¿quién cree usted que es el outsider? PPK es el que encabeza, las preferencias del outsider. Faltan tan pocos días, creo que puede surgir uno de abajo que arrastre votos y tal, que es el outsider. Entonces el 37% dice que sí. O sea, un 37% del país. Entonces le preguntamos quién es, 49%, la mitad de ese 37%, o sea, muchos puntos. PPK. Entonces PPK, que igual pasó una campaña llevada con el hígado, con lo que tú quieras, pero sin cerebro. Un tipo tan inteligente, sin cerebro ninguno, ahora está cambiando, está mucho mejor. Él tenía que haber mostrado desde siempre su vida, que es muy interesante. El padre que tuvo un leprosorio, o sea, que fue un médico que se dio al pueblo. Entonces tiene una familia, una historia de contar muy interesante. Entonces yo creo, eso ya se ha hecho, yo lo dije hace tiempo, entonces yo a lo mejor me escucharon, tenía que, porque hicimos un estudio y nadie sabía quién era. El gringo, el ministro, pero no sabían como ser humano. Entonces tiene que mostrar a la población quién es. La lucha que, digamos, más encarnizada de PPK es contra el tiempo. Efectivamente. Ahí está su problema. Ha perdido mucho tiempo con primero haciendo de payaso, jugando pelota. Que no le iba bañándose en el mar, ahí en la herradura, agua dulce y todo esto. Sí. Eso no va con él. Él tenía que haber agarrado, yo creo que uno de los temas que ya la agarró es, bueno, yo soy economista, bueno, yo puedo terminar con la informalidad o mitigarla, meter a 3 millones de informales a formales. Aquí no le gusta eso. O sea, el Perú está entre los 3 países más informales del mundo. Claro, y además, y para eso bajo impuestos, ¿no? Claro. Pongo los impuestos a 15% y traigo a todos a la formalidad. Y ahí no se me escapa a mí, aunque sea un céntimo, tú pagas a pagar impuestos. Claro. A mí no se me va a escapar nadie, y aunque sea un céntimo, pero simbólicamente todos tenemos que pagar, una cultura nueva del impuesto, en fin. Él podía haber agarrado, y puede agarrar todo ese tema económico, que es muy sensible, ahora que la gente, estamos viendo en todos los países que la gente vota con el bolsillo, más que con la cabeza. Una de las razones de todos los escándalos árabes no es la cuestión de la democracia, sino por la subida de alimentos en Egipto y en... Ahora, ¿es tan aburrida esta campaña como dice el presidente? Porque de acuerdo a lo que estamos viendo, más bien estamos bastante divertidos. No. Yo lo corregiría al presidente Alan, no es aburrida, sino lo que es muy pobre, es la campaña más pobre que yo conozco. Es decir, acabo de estar con un amigo que está asesorando en Honduras, en un país centroamericano pobre, sin PBI ninguno. Y bueno, me contaba de que allá las campañas presidenciales se trabajan 1 año y medio antes. 1 año y medio. Antes. Y número 2, mínimo de que gasta un candidato presidencial está entre 40 y 50 millones de dólares. 40 y 50 millones. Un solo candidato más que todo el Perú entero en estas elecciones. Y un país así de pobre. Si tú sumas todo lo que se van a gastar los candidatos presidenciales, los candidatos para el Congreso, sumas todo, no creo que llegue a 20 millones. Claro, impresionante. Esa es la pregunta, es decir, ¿por qué? Y esa es la pregunta que se hacen los asesores internacionales que han venido acá. ¿Por qué tan poco dinero, Manolo? No lo entiendo. Ahora, claro... y luego nos asustamos de por qué esto, por qué dieron tanto, por qué dieron lo otro. Ahora, el presidente lo que dice es, no, esta campaña es así de aburrida porque ya el camino está trazado, que ya el modelo está prácticamente asentado y que la gente no entra en vainas, no quiere cambiar de modelo. ¿Eso se...? No, al contrario. ¿Se dice aquí? Se dice acá, lo hemos investigado y la mitad de la ¿Le da la razón al presidente? No le dan la razón. No hemos sabido vender el modelo, eso es lo triste. Y eso es un problema de la confianza de los empresarios, en primer lugar. No hemos sabido vender al modelo y entonces casi el 50% quiere que se cambie de modelo. Eso es preocupante.
La mitad de la población. Entonces no sé cómo el presidente está tan contento. ¿Quién cree que puede cambiar el modelo? Humala. Ahí está. O sea, pues. no está tan aburrido. Ahí está. No está tan aburrido. Y es porque no hemos sabido vender el modelo ni explicarlo. Ahí está. Entonces la gente cree que el modelo es que las cosas bajen de precio, que tengas que por un sol te den 10 panes. Creen que ese es el modelo que... O sea, ese es el modelo que estatista, quieren. Pues, el modelo estatista, el viejo modelo. Claro, que no te falte la comida, que el Estado te sirva la comida en la mesa. Claro. Ten en cuenta que por ese es el fuerte de Fujimori, que un estudio que hizo el Banco Mundial al final de Fujimori, 35% de los hogares comían de la mano del Estado. Claro. ¿Qué te parece? No había tanta reforma como se decía. 35%. Ahora, esto del 50-50 me preocupa, que el 50% quiera cambiar el modelo, es como lo que pasó en el 2006. Ese nivel de polarización me refiero. Sí. En realidad yo creo que hay dos Perú. Y esos dos Perú se fueron lo vimos muy claro en las elecciones anteriores. El Perú profundo, que está en el siglo XIX, principios del siglo XX, que es el 24%, que es rural, que está diseminada esa población, que sí, o sea, ahí no ha pasado nada. Sí. Entonces tienes el Perú rural, el Perú andino, y ese no quiere saber nada con el sistema porque nunca le ha dado nada. Entonces tiene ese Perú, que fue el Perú de Humala en las elecciones anteriores, y el Perú moderno occidental, que es la costa, que es Lima, que es el que le dio el triunfo a Alan, pero que son miti-miti, ahí lo vimos Alan ganó por 3 puntos. Sí, claro. Pero ahí está, pues entonces el 50-50. Ahora, el electorado... Exactamente. Claro, ahí está. Entonces, el electorado, ¿en cuánto no ha decidido su voto? Es decir, ¿en cuánto porcentaje del electorado todavía no ha reafirmado su voto? De hecho, yo voy a votar por... Ya estamos en niveles estándares mundiales bastante bajos, de 12%. 12 todavía está dudoso. Sí. El 12%. Sí. Los demás ya están decididos. Sí, pero no, o sea, lo hemos estudiado por candidatos. El voto más duro era el de la chica esta, la de Fujimori, Keiko Fujimori. O sea, tiene un porcentaje más alto que no cambiaría. Pero en líneas generales hay un 30%, incluso hemos preguntado si en el debate, o sea, si tú ves en un debate que tu candidato no vale, no es lo que tú creías y crees que hay otro que representa mejor tus ideas, ¿cambiarías de voto? Le hemos preguntado a la gente. 23%. Es alto. Entonces, si sumamos ese 23 más el 12, ¿se puede hacer eso? Sí. Entonces ahí tenemos un 30 y pico. Claro, hay 35. Hay mucho pan por rebanar. 35% que está moviéndose. Hay mucho pan, ¿no? Claro. 35% que se está moviendo. Pero ya también, o sea, no somos yo creo tan que volátiles. Sí, o sea, este no es el Perú del año 90, que el Perú jugó a la ruleta rusa, eligiendo a Fujimori, porque no tenía nada que perder. Nosotros, sí, pues, en aquella época, en el final, en octubre octubre era del 89, del 89. Le preguntamos a una encuesta a nivel nacional que salió en todos los periódicos del mundo: si tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, ¿volvería a nacer en el Perú? 70% dijo no. No, si éramos un desastre. No, nadie quería saber nada del Perú. El último que apaga la luz, así está la cosa ya. Sí. Bueno, hemos repetido la pregunta ahora y el 85% volvería. Ahora sí, si tuviera la oportunidad de nacer de nuevo, el 85% nace en Qué bonito. Perú. Eso es otro Perú. Es otro Perú. Y luego hemos hecho otra pregunta más clara todavía. O sea, lo que el ser humano busca es la felicidad y la sociedad. ¿Es usted feliz? 70% feliz de los peruanos. Eso es alentador. Y en las partes más andinas y estas que hemos hablado, los pobres, ahí es, por ejemplo, en el sur, 43% no es feliz. O sea, los más altos en Lima, la parte costeña, son más felices.
Claro, es que ahí es hay donde más se ve el riqueza progreso. Pues. Sí, efectivamente, Claro. la pobreza, sí, ahí está. Un tema que no quería dejar pasar, señor Torrado, es el referido al de CPI. Y esto, de alguna forma, sobre todo los políticos, tratan de, desdibujar a los que no les va bien en las encuestas, sobre todo, desdibujar el trabajo de las encuestadoras. Ha pasado con CPI que el señor Torrado ha denunciado que Toledo lo presionó porque hicieron dos modelos distintos o dos técnicas distintas de encuesta. APIM se ha pronunciado, ha dicho que va a supervisar el trabajo de CPI. ¿Qué sensación le deja esto? Mira, hay que dejarlo. Ayer se reunió en la tarde la APIM. Hay una comisión ética, gente seria. Hay otras empresas que no están en opinión pública, que son las encargadas de supervisar, porque no tienen intereses con ¿Quiénes van a supervisar a CPI? Mira, eso se lo tienes que preguntar a PEN. Ya. Pero son empresas que no están haciendo opinión pública. Ya. O sea que va a tener una supervisión. Sí, entonces se va a hacer una supervisión, entonces dejemos las cosas en su lugar. Entonces lo que sí se ha politizado las encuestas, es decir, Toledo, que está primero, cree en las encuestas, lo que no está en primer lugar no cree en las encuestas. Entonces ninguno de los otros no cree en las encuestas en líneas generales, quitando excepciones. Entonces es un poco infantil, es decir, yo si estoy en primer lugar creo en las encuestas, si no, no. Entonces ese es el mensaje. Claro, pero entonces, ¿por qué se genera una distorsión a partir de un método tradicional y un método con cartilla, que es el problema de fondo? ¿Por qué se distorsiona el trabajo? ¿Por qué se genera todo este escándalo? Usted como experto en este tema... Porque se ha politizado el tema. Ajá. Y se ha metido en la campaña, es decir, porque hay una pelea a muerte ahora mismo con un empate tan fuerte que se repite en todas las encuestas, con un empate técnico y total, en el caso de Datum total, o sea, 18 y 18. O sea, entonces, lógicamente, las matrices de transferencia y todo te indican que es preferible para Toledo, es preferible con Humala o con Keiko, pero no con Castañeda, donde tiene un empate, porque le lleva 4 puntos, pero 4 puntos es un empate estadístico en la segunda vuelta. Está primero Toledo, pero con 4 puntos eso no es nada. Claro, pero incluso comentábamos hace un momento, antes era típico, común, publicar el modelo tradicional con modelo de cartilla. Se publicaban ambos resultados. Sí. Se debió quizás hacer eso esta vez, ¿no? Sí, pero yo no, como es competencia, está mal de que yo hable de más CPI, como experto, ¿no? Está mal, entonces esto... yo creo que como te vuelvo a repetir, si hubiese el ranking, lo que se ha explotado ahí, es decir, el ranking, es decir, eso de que en una... Claro, en una queda segundo y en otra queda tercero. El ranking es lo que ha malogrado todo. Pero yo quiero subrayar que al contrario, nos ven desde el exterior, no es que todos los días nos entrevistan periódicos de todas las partes, de Estados Unidos, de Argentina tengo el día 9, una revista. A cada rato vienen a entrevistarnos y nos ven con muy buenos ojos en el mundo de las encuestas. ¿Por qué? Porque todas las encuestas coinciden, las que pertenecen a la API, coinciden que en primer lugar es Toledo, que hay un empate técnico en el segundo lugar entre Keiko y Castañeda, que en todas el cuarto lugar es de Humala, en todas el quinto lugar es de... Ya más iguales no se puede, ya pues no va a ser todo igualita 27. Claro. Y a veces es aburrido porque en el caso de las grandes encuestadoras tenemos entre 28 y 29 con Toledo, ya más no se puede. Sí, pues, es verdad. Señor Torrado, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Le agradezco por estos minutos y por sus explicaciones y comentarios. Encantado. ¿Sí? Manuel Torrado, director de la encuestadora Datum, comentando su último sondeo y comentando cómo van los candidatos en este último tramo sin duda decisivo. 9:49, una pequeña pausa, venimos con lo último.